Y si te dijera que bajo el polvo de unas colinas del oeste de Irán, los arqueólogos han descubierto capas y capas de historia que nos hablan del origen mismo de una ciudad milenaria, y no de una ciudad cualquiera, no, sino de una de las primeras urbes conocidas del mundo antiguo, donde los seres humanos empezaron a vivir en comunidades organizadas, a edificar con propósito y a imaginar el futuro. Y ahora, imagina estar allí, rastrillo en mano, a 1800 metros de altitud, en una meseta silenciosa, donde solo suenan las palas, el viento y el crujido de la tierra al desvelar muros de adobe milenarios. Estás en Ekmatané, en el corazón de Hamadán, y lo que tienes delante no es solo un yacimiento, no, sino el punto de partida de una historia mucho más grande, la historia de la humanidad organizada. Porque claro, cuando hablamos de civilización, a menudo pensamos en Egipto, Mesopotamia, Grecia, pero Irán también fue cuna de culturas milenarias, y sus yacimientos, muchos aún en proceso de excavación, nos están diciendo que aquí también se gestó parte fundamental de lo que hoy entendemos por vivir en sociedad. Bienvenido al canal de la Fundación Palar, soy JJ Priego, y hoy vamos a recorrer 5 lugares de Irán que son patrimonio mundial de la humanidad. Y cada uno marca un hito, cada uno representa un momento en el tiempo en el que algo cambió. Y todos, sin excepción, han sido excavados, estudiados y documentados por generaciones de arqueólogos que nos han dejado una clave para comprender nuestro lugar en el mundo. Así que vamos a verlo, ¿no? Venga, vamos allá. Comenzamos este viaje en el lugar más antiguo de todos, Ekmatané. Hasta hace poco, este yacimiento era poco más que un conjunto de colinas urbanas sobre las que crecía una ciudad moderna, pero con excavaciones sistemáticas. Especialmente en los últimos años, Ekmatané ha revelado una trama urbana sorprendentemente avanzada, sí, para su tiempo, para su antigüedad. Porque hay calles rectas, cuadrículas, sistemas defensivos y estructuras palaciegas que algunos atribuyen a la capital de los medos, un pueblo que fue clave antes del Imperio Persa. Y es que se han encontrado muros de adobe de más de 2 metros de grosor, columnas, fragmentos cerámicos decorados y quizá uno de los primeros urbanismos planificados de Asia Occidental. Pero ¿por qué eso nos importa? Bueno, porque el urbanismo planificado no es solo un lujo arquitectónico, no, es una expresión de cómo pensaban aquellos humanos. Significaba autoridad, organización, propósito compartido. Significa civilización. Y no solo eso, como te digo, algunos creen que esta fue la capital del rey Medo mencionada por Heródoto. Aún hay dudas, sí, pero lo que está claro es que Ekmatané es un testigo temprano de cómo dejamos de ser nómadas para formar ciudades o sociedades complejas. Y bueno, seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos con una montaña que habla literalmente. Nos vamos a Bisotun, una pared rocosa en el oeste de Irán. Y te aviso, no es una montaña cualquiera, no. Es como una gran pantalla de cine del año 520 a.C., tallada en roca, donde el rey Darío I grabó la historia de su ascenso al trono. Y lo hizo en 3 lenguas distintas, el elamita, el acadio y el antiguo persa. Sí, lo has oído bien, un trilingüe imperial. Algo así como los subtítulos de Netflix, pero cincelados a martillazos encima de la montaña. Y esta es la famosa inscripción de Behistún. Más de 15 metros de largo, figuras en relieve y cientos de líneas de cuneiforme. Sí, la escritura que se hacía en esa época. Y no es cuento, es historia pura, es propaganda, pero también es testimonio. Y gracias a un británico llamado Henry Rawlinson, que escaló la roca atado con una cuerda, se pudo comparar el texto en 3 lenguas y descifrar la escritura cuneiforme, como si fuera la piedra Rosetta, pero mesopotámica. Espectacular. Un solo hallazgo y de pronto los garabatos sin sentido se convirtieron en decretos, impuestos, recetas, palabras que sobrevivieron milenios. Y Bisotún guarda más, restos de ocupación desde el Paleolítico hasta la era islámica. Y es un lugar donde la historia no se mide en siglos, sino en milenios superpuestos. Alucinante. Y ahora, escuchad esta palabra, Pasargadae. Sí, qué nombre tan elegante, ¿verdad? Pero detrás de este sonido, que es casi musical, se esconde un lugar cargado de decisiones estratégicas, arquitectura monumental y tumbas silenciosas. Aquí, entre jardines geométricos, columnas caídas y piedras colocadas para resistir la eternidad,
nació un imperio. Sí, lo hizo literalmente, porque Pasargadae fue la primera capital del imperio aqueménida y fue levantada por orden directa de Ciro II, más conocido como Ciro el Grande. Este imperio se extendía desde el Egeo hasta la India, y lo que los arqueólogos han encontrado aquí no es solo un conjunto de edificios imperiales, no, es un proyecto político, religioso y cultural, condensado en piedra. Y empezamos por lo más imponente, la tumba de Ciro, sí, está allí, una estructura sobria, de piedra caliza, que recuerda a una casa de campo elevada. Parece modesta, pero su impacto simbólico es enorme. Por ejemplo, Alejandro Magno la visitó y quedó conmovido por la grandeza serena de un rey que no gobernó por la espada, sino por tolerancia y pragmatismo. Y aquí se han hallado relieves con dignatarios de todo el mundo conocido, restos de sistemas de riego para jardines persas y una distribución espacial simbólica que une paisaje y poder. Porque Pasargadae no era solo estética, no, era mensaje. Decía que el imperio está en orden y en armonía, y muchos de sus elementos, tanto jardines, relieves, estructuras, fueron imitados después por otros imperios, porque lo que nació aquí dejó huella en la civilización global. Y si Pasargadae fue el comienzo, entonces lo que viene ahora es la apoteosis. Nos dirigimos a la joya arqueológica de Irán, sí, Persépolis. A unos 70 kilómetros de Pasargadae se alza, o más bien se despliega, una de las capitales más impresionantes del mundo antiguo. Persépolis no era solo la sede administrativa del imperio, era el escenario del poder, un teatro sagrado, donde se representaba el dominio aqueménida. Construida por Darío I, ampliada por Jerjes y decorada por generaciones de reyes, cada escalera, cada sala, cada relieve fue pensado para impresionar y también transmitir un mensaje. Los relieves de la Padana, por ejemplo, nos muestran delegaciones de todos los rincones del imperio, tanto asirios, lidios, etíopes o bactrianos, y cada figura con su vestimenta, sus ofrendas, su dignidad, pero el mensaje era claro, todos caben en este imperio, pero todos se inclinan ante el centro. Pero no todo era ceremonia, porque gracias a las tablillas de arcilla que se hallaron allí, sabemos cómo funcionaba el imperio por dentro, sí. Nóminas de trabajadores, pagos a artesanos, listas de alimentos, permisos de maternidad, sí, has oído bien, raciones proporcionales según el trabajo y mujeres registradas con hijos a cargo, en pleno siglo V a.C. Y si no lo sabías, Persépolis fue destruida por Alejandro Magno en el 330 a.C., tal vez como una venganza, o tal vez por una borrachera épica, según algunas crónicas. Pero gracias a ese incendio, muchos restos quedaron sellados bajo las cenizas, y eso para la arqueología es un regalo, sí, porque Persépolis fue destruida, pero también fue conservada, y hoy podemos asomarnos al esplendor de una civilización que aún nos habla en piedra, una civilización totalmente espectacular. ¿Y qué nos queda después de tanto esplendor imperial? Pues nos queda ver cómo todo eso siguió vivo, porque la historia no se detuvo con las ruinas, no, se adaptó, se transformó, se tejió en nuevos contextos. Y para eso viajamos al sureste de Irán, al borde del desierto, donde la arena parece haber tragado una ciudad y sin embargo sigue allí. Bienvenido a Bam. Sí, lo sé, suena más a onomatopeya que a ciudad histórica, pero no te dejes engañar, porque aquí se ha excavado una ciudadela tremendamente colosal, hecha casi por completo de adobe, que resistió siglos de viento, comercio, saqueos y hasta un terremoto devastador en 2003. Piensa una cosa, la Arg-e-Bam es la ciudad de barro más grande del mundo, 180.000 metros cuadrados de palacios, mezquitas, bazares, torres y también viviendas, claro. Todo construido con la técnica del chiné, un adobe prensado, que, bien conservado, puede durar siglos, siglos y siglos. Y también había un sistema hidráulico complejo, con canales subterráneos, los famosos kanats, que permitían cultivar, beber y sobrevivir en pleno desierto. Algo espectacular. Y es que aquí se producían dátiles, se teñían tejidos y se intercambiaban productos llegados desde India, China, el Golfo Pérsico y Asia Central. Y es que Bam era un nodo del mundo antiguo. Y bueno, tras el terremoto de 2003, arqueólogos y restauradores utilizaron técnicas tradicionales para reconstruir parte de la ciudadela. Y al hacerlo, descubrieron más capas, más historia, más lecciones. Porque Bam es hoy un ejemplo de resiliencia patrimonial, pero también humana. Y ahí está la clave, porque al final estos 5 lugares
tanto en Matané, Bisotun, Parsagadae, Persépolis y Bam. No son simples puntos en un mapa, no. Son capítulos vivos de nuestra historia como especie y nos hablan de cómo aprendimos a vivir en ciudades, a gobernar colectivamente, a escribir en piedra, a construir imperios y también a convivir, comerciar y resistir. La arqueología no es solo excavación, es traducción del pasado. Leer lo que fue escrito con muros, tumbas, herramientas y caminos. ¿Y de qué sirve todo esto? Pues sirve para saber de dónde venimos, para entender que nuestras ciudades, leyes y culturas fueron pensadas y construidas por miles de generaciones antes de nosotros. Y esas ideas, esos pensamientos aún están ahí, esperando que alguien, quizá tú, los descubra. Porque la historia no se mide solo en años, se mide también en piedras que hablan. Y en Irán, esas piedras todavía tienen mucho que decir. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos de Irán? Es interesante, ¿verdad? Déjanos tu comentario sobre lo que más te ha sorprendido. Si el urbanismo milenario de Matané, la escritura trilingüe de Bisotun, la tumba de Siro, las nóminas imperiales de Persépolis o la resistencia de Van. Y si te ha gustado este vídeo, pues dale un like, un buen me gusta, que esa nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún nuevo capítulo de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás más artículos, noticias, vídeos y proyectos apasionantes sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.